Un saludo para todos. En la clase anterior estuvimos hablando de un proceso industrial, el proceso de producción de azúcar a partir de la caña de azúcar. En el día de hoy vamos a estudiar otro proceso. Este proceso es sobre un recurso natural muy importante. Veamos cuál es el tema propuesto. Lección 2 de la unidad 6, el petróleo. Y antes de comenzar a hablar de todos los procesos del petróleo, veamos primero algo sobre este importante recurso. El gas natural y el petróleo constituyen recursos naturales muy importantes y una de las principales fuentes de obtención de combustibles y de materias primas para la industria química. Los yacimientos subterráneos de petróleo están casi siempre acompañados por bolsones de gas natural. Observen esta imagen. En la parte superior, el suelo, y debajo, las capas de la tierra. Fíjense aquí el gas natural. Ese es el bolsón de gas natural que existe debajo de la tierra, o sea, un depósito subterráneo. Tienen a la derecha la roca caliza, derecha e izquierda. El yacimiento de petróleo, ahí lo tienen señalado. Y fíjense ustedes que ese petróleo, cuando se perfora, a la izquierda y derecha, parte superior también tienen ahí un esquema de una torre. Cuando se perfora, sale el gas. Ese gas que sale impulsa al petróleo y entonces el petróleo brota, como seguramente han visto ustedes en algún material o si han estado cerca de alguna refinería. Pero, ¿qué es el gas natural y qué es el petróleo? ¿Cómo están compuestos? El gas natural está formado por alcanos. Fíjense la fórmula que ahí aparece. Dice CnH2n más 2. Matemáticamente quiere decir doble número de átomos de hidrógeno que de carbono más 2. Por ejemplo, si tuviera 2 átomos de carbono, tendría 6 átomos de hidrógeno. 2 por 2, 4 más 2 sería 6. Esta es la fórmula general para representar los alcanos. Entonces él está formado por alcanos de baja masa molar, que presentan entre 1 y 4 átomos de carbono.
Aunque la composición de este gas natural es variable, contiene alrededor de 80% de metano, cuya fórmula es CH4. El petróleo, además de contener hidrocarburos sencillos como los pentanos, o sea, compuestos de 5 átomos de carbono, y parafinas de cadenas largas, y otros como los cíclicos, su composición es muy variada. Hay diferentes tipos de petróleo: el parafínico, el asfáltico y el de base mixta. Fíjense que el parafínico contiene exclusivamente, en su mayoría, alcanos. El asfáltico, fíjense la fórmula ahora, CnH2n, es decir, doble número de átomos de hidrógeno que el de carbono. Estos son alquenos. El petróleo asfáltico está compuesto principalmente por alquenos y de base mixta cuando contiene los dos en determinadas proporciones. Aquí les muestro una torre de extracción de petróleo. Otra torre de extracción, esta vez en el mar. Otra también más adentro en el mar que la anterior que vimos. El petróleo puede encontrarse sus yacimientos debajo de la tierra, específicamente como tierra tal, o muchas veces en el mar, también subterráneo, pero ya desplazado este yacimiento hacia el mar. Otra torre más para que vean las diferentes formas que pueden tener y lugares donde pueden estar. Y aquí tenemos la forma de transportarlo, es decir, desde el propio lugar donde se extrae el petróleo. Aquí tienen un oleoducto, esto es un conductor de petróleo que a veces atraviesa no solo un país, sino varios países, directo del pozo de petróleo, del lugar de extracción, a su destino. Pero el petróleo no se utiliza directamente, sino que el petróleo hay que transformarlo en otras sustancias, extraer las sustancias que contiene esta mezcla, porque el petróleo debe quedar bien claro que es una mezcla. Veamos algunos aspectos sobre el procesamiento que se le hace al petróleo, específicamente la refinación. Solo una pequeña parte de los compuestos que forman la mezcla, es decir, el petróleo, se utiliza de forma directa.
tienen una refinería del petróleo. Después de extraído, es transportado a la refinería y aquí es donde va a ocurrir el proceso de separación de los componentes. Aquí tienen la industria petrolera, es decir, una imagen de una industria donde se procesa el petróleo también para obtener algunos productos de esa mezcla, incluso transformarlos. Veamos ahora algunos productos de la destilación del petróleo y sus aplicaciones. De la destilación hablaremos también más posteriormente. Aquí tienen una tabla donde aparecen algunos productos de la destilación del petróleo. Miren la estructura, el producto, recuerden que es una mezcla, su temperatura de ebullición, por supuesto, fíjense que hay un rango, puesto que no son sustancias puras, sino que son mezclas. El contenido, los números indican la cantidad de átomos de carbono, por ejemplo. En el primero tiene átomos de carbono, hidrocarburos de entre un átomo de carbono, 2, 3 hasta 6. Y se usa como disolvente. Así tenemos el éter. Quiero aclarar que este éter se llama específicamente éter de petróleo. La gasolina, que todos conocemos, la benzina, el queroseno y el aceite o petrolato. Ahí están las temperaturas de ebullición para que ustedes se den cuenta que están puestos de temperatura de ebullición menor a mayores. Es decir, los que primero se evaporan los hemos puesto en ese orden. Y a la derecha el uso, que en muchos casos es combustible, pero en otros casos ven disolvente, y los demás, y la iluminación se empleó en un tiempo, quizá todavía se emplee en algunos lugares, y combustible para diferentes tipos de medios. Completamos la tabla. Ahora tienen ahí el gasóleo, el aceite pesado, un residuo, la parafina y el alquitrán. Fíjense otros usos que no son específicamente combustibles. La parafina como aislante, el alquitrán para asfalto. Los demás sí son utilizados como combustible esas mezclas. Fíjense que el residuo, por ejemplo, tiene una temperatura de ebullición de 2500 grados Celsius, por esos alrededores, y más de 25 átomos de carbono en cada una de las moléculas de los hidrocarburos.
y hemos hablado de los derivados del petróleo. Hemos hablado además de la destilación. La destilación incluso la estudiamos en cursos anteriores y yo les quiero presentar un material donde se habla primero de la destilación como un proceso que se utiliza mucho en la química y al final un material, dentro del mismo material, un esquema de la destilación del petróleo. Es de corta duración, pero es muy interesante. Veamos. La destilación separa los componentes de una mezcla líquida o las disoluciones de dos o más líquidos. Con la destilación simple se separan sustancias de punto de ebullición muy distinto. La sustancia impura se calienta en un recipiente hasta que sus componentes más volátiles se evaporan y pasan a un tubo donde un refrigerante condensa el vapor hasta obtener el producto destilado. En la destilación fraccionada, utilizada para refinar petróleo, se añade una columna de fraccionamiento entre el horno que calienta la sustancia y el condensador. Desde el piso inferior, el vapor asciende por los distintos niveles formados por platos de barboteo, donde tienen lugar sucesivas evaporaciones y condensaciones de la mezcla en función del punto de ebullición. En los platos inferiores quedan retenidos los líquidos menos volátiles y en los superiores los más volátiles. Como vimos en este material, no se puede hablar casi nunca de petróleo si no está presente la destilación. Por eso es que dentro de unos momentos yo les voy a presentar otro material de video donde vamos a ver cómo interactúa un estudiante con un especialista sobre los aspectos del petróleo. Y en ese video se va a mostrar también, que nos va a servir incluso para recapitular esto, algo sobre la destilación. Sin más, les presento el video. Combustibles fósiles. ¿Puedes explicar la conexión entre las plantas, el petróleo y el gas? En los primeros océanos que existían aquí hace 350 o 400 millones de años, había animales marinos y plantas que crecían en esa atmósfera. Y por el proceso de fotosíntesis del sol, las plantas al cabo de muchos años se convirtieron en productos que después se convirtieron en carbonos y productos de hidrocarburos. ¿Hay diferentes tipos de petróleo y gas formados por materia orgánica diferente? Sí, las hay de las diferentes materias orgánicas y también del tipo de medio ambiente en que esa materia orgánica se desarrolla o queda atrapada. Intervienen los sedimentos y las capas superiores de las rocas y crean los diferentes tipos de petróleo crudo. Esto ocurrió hace millones de años. Así que atrapó muchos hidrocarburos y ahora hemos podido rastrear a la roca que los produce y encontrar muchos hidrocarburos por toda Alberta. ¿Así que es el proceso de refinado lo que convierte los petróleos fósiles en energía utilizable? Sí, cuando producimos petróleo de un pozo se llama petróleo crudo. Es un petróleo con un montón de productos en él. No son utilizables en su forma presente. Cuando pasan por el proceso de refinado son destilados y los productos más ligeros salen a la superficie y los más pesados se van al fondo para que los usemos tú y yo en situaciones domésticas. ¿Y qué es el petróleo crudo? El petróleo crudo es petróleo sin procesar, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos, compuestos principalmente de los elementos de carbono. Las propiedades químicas y físicas del petróleo crudo varían significativamente y pueden ser calificados como ligeros o pesados dependiendo de su densidad y viscosidad. En Alberta somos afortunados de tener reservas convencionales y no convencionales. Al petróleo derivado de arenas oleíferas es más correcto llamarlo betún. Es explotado, extraído y procesado en petróleo crudo sintético. Este petróleo crudo suministra como el 20% de las necesidades de Canadá actualmente y en 25 años podría suministrar el 50%. ¿Y cómo obtienes energía del petróleo crudo? En su estado crudo, el petróleo tiene un valor mínimo. Tenemos que introducir energía para sacar energía. ¿Energía en qué forma? Energía en la forma de refinación, que es una serie de procesos donde el petróleo crudo es convertido por medios químicos y físicos en algo más útil. Debe ser calentado por combustión y vapor para que se craquee, se fraccione y esencialmente se destile. Esto debido a que los hidrocarburos están configurados de forma diferente. Hidrocarburos como parafinas, naftas y aromas. ¿El petróleo crudo puede ser convertido en otros tipos de energía? Sí, agregando energía térmica y química. En el craqueo catalítico, por ejemplo, tomamos fracciones en alto punto de ebullición y las dividimos en fracciones de menor punto de ebullición. En el proceso hidráulico tomamos la cepa y la tratamos con hidrógeno a presión y temperaturas altas, usando un catalizador para quitar
evitar componentes como sulfuro y nitrógeno. ¿Qué quieres decir con fracciones? Una fracción es cualquier porción de una mezcla que tiene propiedades muy similares. Este es un ejemplo de arenas oleíferas, el petróleo crudo extraído o betún, y estas son fracciones de punto de ebullición similares. Las corrientes importantes en refinería incluyen gases, querosenos, gasóleos y residuos. ¿Qué tipo de productos hacen de estas fracciones? El uso dominante de los productos de petróleo es como fuente de energía. Más del 85% del petróleo crudo se usa como combustible, en forma de gasolina, diésel, gas avión, calefacción doméstica o gasóleos para generación de fuerza eléctrica. Otros materiales incluyen lubricantes, asfaltos, solventes y petroquímicos para producción de polímeros. Interesante material, ¿verdad? Pero ustedes se darán cuenta que para hablar de petróleo nos harían falta días, semanas y quizá mucho más. Por tanto, en este encuentro estamos tratando de llevarle a ustedes los aspectos fundamentales. Creo que después será posible buscar, investigar, preguntar sobre otros usos del petróleo. Ahora les propongo algo de lo que no hemos hablado y que es algo interesante. Mediante el cultivo de microorganismos en fracciones del petróleo, se producen concentrados de vitaminas y proteínas para la alimentación humana y animal. Aquí tienen otra potencialidad de este importante recurso natural. Estoy seguro que si ustedes les preguntan sobre la importancia del petróleo, todos dirán que sí, que es muy importante, que tiene muchos usos, que es la base incluso de la vida y el desarrollo de la sociedad. Pero este recurso tiene también sus aspectos negativos si no lo sabemos utilizar. Les propongo ahora ver las siguientes imágenes y algunas explicaciones. Los accidentes y la manipulación del petróleo por personas irresponsables han producido graves daños ecológicos provocados por derrames de la mezcla. Tienen una imagen de un petrolero. Anteriormente hablamos del oleoducto, pero el petróleo también se transporta en determinados buques que se llaman petroleros y supertanqueros cuando conducen mucha cantidad de petróleo. Fíjense aquí en este barco cómo el mar está penetrando ya en la cubierta a punto de provocar un desastre.
Posteriormente, el barco se partió en dos, comenzó a hundirse y hacia el fondo fueron los envases de petróleo y algunos de sus derivados. Y ustedes saben que con la profundidad aumenta la presión y está presente, latente, el riesgo de una explosión de estos combustibles envasados. Ya una vez ocurrido el accidente, fíjense todas esas manchas negras, lo que se llama la marea negra, residuos de petróleo, afectando el ecosistema y ya prácticamente en las costas. Fíjense ya en esta costa, específicamente en una ciudad, cómo están todas esas rocas dañadas, cubiertas del petróleo producido por este accidente en el mar. Miren ya esas rocas, toda esa mancha gris, casi negra, que se puede observar, es el petróleo que ya salido del mar afecta toda esta parte costera del lugar donde se produjo el accidente. Concordarán conmigo en que las imágenes que acabamos de presenciar son dramáticas, aunque sean imágenes fijas. Les voy a proponer ahora ver un material de video donde se muestra los efectos de un derrame de petróleo en el mar sobre las especies del ecosistema. Estas imágenes hablan por sí solas, no obstante, haré algún comentario en el transcurso de la proyección. Derrame de petróleo, ahí pueden ver las manchas, ya en el mar, flotando en el agua, puesto que el petróleo es menos denso que el agua. El barco accidentado, la marea negra que se dirige a las costas. Miren ahí los efectos ya, peces muertos,
otros animales muertos, el oleaje llevando todo este resto, este petróleo. Miren este animal, esta ave, prácticamente llena de petróleo. Miren esta otra que trata de volar, pero no puede. Más animales muertos por el desastre. Ya en este momento aparecen personas, por fortuna, hay personas responsables que se dedican a tratar de aminorar estos daños. Fíjense cómo tratan aquí de purificar y recoger el petróleo, o sea, el contaminante en este caso. Y fíjense que independientemente que están tratando de hacer labores de limpieza, el petróleo es algo muy difícil de separar. Miren ahora aquí cómo van a analizar rocas que ya han sido afectadas por el derrame de petróleo. Miren ustedes la consistencia que tiene este producto vertido y llegado a la costa. En este caso, cuando pasó algún tiempo todavía, quedaban las manchas de petróleo y los residuos de petróleo debajo de las rocas, afectando decisivamente el ecosistema. Y después de haber visto estas imágenes, les propongo recordar algunas de las cuestiones fundamentales que hemos tratado en la lección de hoy. El petróleo es un recurso natural de extraordinaria importancia. Constituye una de las principales fuentes de combustibles. El petróleo y el gas natural son mezclas de hidrocarburos. La industria petroquímica hace posible la utilización de las distintas fracciones del petróleo.
El petróleo se procesa mediante su refinación a través de la destilación fraccionada. Al constituir una fuente no renovable de recursos, debe ser explotado con moderación. Por ser un contaminante de los mares y costas, debe manipularse con extremas medidas de precaución. El petróleo no se utiliza directamente, sino se procesa para obtener otras mezclas más sencillas o algunos de sus componentes. Y después de concluir este interesante y breve estudio sobre el petróleo, les propongo una actividad independiente. Investiga qué productos de tu uso diario, personal o colectivo se obtienen a partir del petróleo.
de esta forma concluimos el estudio del petróleo y además de esta unidad que yo les había dicho que era de corta duración, solo 2 procesos industriales. Los espero en la próxima clase para desarrollar la consolidación de las unidades 3, 5 y 6. Hasta entonces.